de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile. Aleluya. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Aleluya. Gloria a Cristo, hermanos. Vamos a invitar a nuestro hermano pastor que quedará con la palabra del Señor esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. ¿Habrá alguien que nos visita por primera vez? Levante su mano, queremos darle la bienvenida. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? Levante su mano, queremos darle la bienvenida. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Números, capítulo número 20. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por todos sus beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su amor, por su fidelidad. Hoy, Señor, agradecidos por permitirnos, Señor, adorar su nombre, de bendecirlo y de reconocer su grandeza, Señor. Gracias por ese privilegio. Señor, ahora al invocar su nombre, le suplicamos que usted sea propicio a cada vida que se encuentra atravesando situaciones duras, difíciles. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en sus manos a aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Que su mano de sanidad repose sobre cada uno de sus cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, pues su palabra dice, Señor, que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Hoy nos apropiamos de su palabra, y en el nombre de Jesús declaramos sanidad para cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, de igual manera, clamamos por aquellos que están día y noche intercediendo para que usted supla sus necesidades económicas, que usted, Señor, abra puertas, Señor, que usted provea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Su palabra dice que usted es el dueño del oro, de la plata y de toda la plenitud de la tierra. En el nombre de Jesús, ahora le suplicamos que usted obre poderosamente, así como el hortelero dirige el agua hacia donde él quiere, así usted dirija el corazón de aquel que tiene potestad para bendecir la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre eterno, le suplicamos que sea su Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra, que seamos enteramente edificados en el nombre de Jesús, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de los Números, capítulo número 20.
y leemos el verso número 8. Y dice la palabra: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Al leer este versículo, se pone de manifiesto el supremo gobernador moral del universo exigiendo lealtad. El supremo gobernador moral del universo exige lealtad. Han pasado 38 años desde que Dios estableció juicio contra el pueblo de Israel a causa de la incredulidad de los 10 hombres que eran príncipes, cabezas de cada tribu, y que habían ido a explorar la tierra prometida. A causa de la incredulidad de ellos, Dios estableció un juicio que por cada día que se habían tardado en explorar la tierra prometida, iban a deambular 1 año por cada día. Y ellos se tardaron 40 días en explorar la tierra prometida, y por lo tanto iban a deambular por el desierto 40 años, hasta que toda la generación mayor de 20 años pereciera en el desierto a causa de la incredulidad, a causa de no haber creído a Dios. Hoy, cuando leemos este versículo, han pasado 38 años. Está a punto de expirar el plazo o el periodo de juicio que Dios había establecido para Israel. Y dice este capítulo 20, en el versículo número 1, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, es decir, en abril, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Se estaba dando cumplimiento a la palabra de Dios, que iban a morir en el desierto todos. Pero surge la pregunta: María, hermana de Aarón y hermana de Moisés, María la profetisa, ¿por qué tendría que morir María, dado que era parte de la familia elegida por Dios para una obra gloriosa? Era una mujer prominente, una lideresa, pero como todo ser humano tenemos fisuras, errores delante de la grandeza y de la majestad de un Dios soberano. El supremo
gobernador moral del universo exige lealtad. Es algo que la mente humana no logra discernir en cuanto por qué un Dios exige lealtad a el hombre que lo compara como un gusano. Porque el hombre, por su naturaleza, se opone al cambio. Si le dicen no va a hacer esto, eso hace. Por eso las políticas ya no se establecen con el no, sino que se le dio otro sentido a las políticas. Porque las políticas decían no comer dentro de la oficina. Pues era lo primero que hacía, comer dentro de la oficina. No llegar tarde, llegaba tarde. No fumar en el área, fumaban en el área. Entonces, el ser humano está predispuesto a hacer lo contrario. Y Dios demandaba del ser humano que fuera diferente. Por eso el libro de Romanos en el capítulo número 12 y versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo. Y por eso el verso 2 dice: no os conforméis al presente siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre siempre tiene que ser orientado por Dios. ¿Por qué? Porque el supremo gobernador moral del universo exige lealtad. ¿Pero qué es lealtad? Lealtad es obedecer fielmente a Dios, haciendo lo correcto. Entonces, la lealtad tiene como primer elemento obedecer. Dios demanda que nosotros le obedezcamos. Eso quiere Dios. Dios quiere que además de obedecerle, podamos cumplir con agrado esa obediencia. Porque podemos obedecer, pero a medias. Voy a obedecer, pero estoy enojado. Como el ejemplo que ponía del niño que le decía al papá: hijo, siéntese a comer. Y el niño parado, desafiante: hijo, siéntese a comer. Y el niño parado, desafiante, no se va a sentar. Y el niño: me siento externa, pero internamente estoy parado. Eso es obedecer, pero no cumplir. Dios quiere que nosotros obedezcamos, pero que cumplamos con beneplácito su voluntad. Obedecer, cumplir, es determinante en la vida del creyente. Y María cometió el error de su vida cuando murmuró de su propio hermano, del ungido de Dios, y Dios le puso lepra.
Dios la perdonó. Pero ahora que está a punto de entrar a la tierra prometida, al reposo, porque Canaán iba a ser para Israel el reposo, como Cristo es para nosotros nuestro reposo. Por eso dice la palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. En Cristo estamos cumplidos. En Cristo nuestra paz. En Cristo descansamos de todo el rudimento que el mundo puede agobiar al alma del ser humano. María, ahora, como todos los mortales, tiene que partir de este mundo. Y la entierran, la sepultan, y luego se enfocan en que las circunstancias eran adversas. Dios había llevado al pueblo de Israel por el desierto para probarlo. Hermanos, nosotros en la vida decimos no es fácil. Porque la vida conlleva situaciones muchas veces duras y difíciles. Gloria a Dios por aquellos que no tienen altos ni bajos, sino que su vida solo es hacia arriba. Y gloria a Dios por esos. Pero la vida en sí, y bajo condiciones normales, es que tiene bajos, tiene altos, tiene valles, tiene cimas. Pero en los valles el ser humano se siente agobiado. El que no tiene a Cristo muchas veces toma decisiones erradas. No importa que sea profesional, hay cuánto profesional que se ha ahorcado a causa de las deudas económicas, a causa de un problema sentimental, porque somos tan frágiles emocionalmente. La parte insensible del ser humano, la parte que no podemos tocar, el alma del ser humano es muy frágil. Y en ese sentido, cuando las circunstancias son adversas, tenemos que recurrir a la fuente inagotable de bendición, que es nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Todas las bendiciones que el ser humano recibe es a través de Jesús. Y cuando se dieron cuenta que no había agua, volvieron al patrón que la generación primera tenía, que era murmurar, porque nosotros aprendemos con facilidad lo malo. Y vemos el comportamiento, se dice que aprendemos el 75% de las cosas por lo que vemos. Y ellos vieron que sus padres eran murmuradores, detractores, calumniadores, incrédulos. Y ellos aprendieron eso. Y cuando no tienen agua, en lugar de darle la gloria a Dios, la palabra dice que por todo debemos de darle gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces surge, ¿y por qué le voy a dar gracias? Se murió mi esposa y tengo que darle gracias. Eso dice la palabra de Dios. No, pero eso dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Ellos tenían que haber dadole la gloria a Dios.
Porque a esta altura, después de 38 años, ellos tenían que ver capitalizado las experiencias negativas en abono a su vida. Se dice que el sabio aprende de las experiencias de otro. Pero cuando no aprendemos las experiencias que ha vivido otra persona, tenemos que sufrir, tenemos que pasar. Entonces, ellos, al darse cuenta que no tienen agua, empiezan a murmurar contra Dios otra vez, una vez más. Dice la palabra, verso número 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Hermanos, Moisés ni Dios les había dicho que el desierto era un lugar de sementera, donde iba a haber fructífero, donde iba a haber alimento, donde iba a haber agua. Él no les dijo eso, pero a causa de no haber obedecido, ahora estaban pagando las consecuencias. Si 38 años atrás ellos hubiesen sido obedientes, entonces hubieran estado disfrutando en Canaán. Pero ahora tenían que pagar por su desobediencia, lo cual implica que el quejar de ellos no tiene fundamento. Es como que nosotros nos portemos mal delante de Dios o tomemos decisiones equivocadas sin tomar en cuenta a Dios, nos va mal, y cuando nos va mal le reclamamos a Dios. Es lo mismo que estaba aconteciendo acá. El pueblo se queja, pero Dios no había prometido que en el desierto iba a haber comodidad. El desierto era producto de que no eran leales a Dios. Porque lo contrario a la lealtad se llama desobediencia. Y la desobediencia es producto de la incredulidad. Cuando alguien no cree, es contumaz, es detractor, es murmurador, es blasfemo. Cuando alguien no cree, es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Lo mismo que hizo siempre: postrarse delante de Dios. Porque eran hombres que siempre estaban intercediendo por su pueblo. Dice el 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón,
tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hermanos, algo bien importante en nuestra vida es que seamos sensibles a la voz de Dios. Quizás podemos ser un tanto distraídos, quizás desenfocados en la vida cotidiana, secular, pero cuando se trata del supremo gobernante moral del universo, tenemos que prestar la atención necesaria porque Él exige lealtad. O sea, que Dios es exigente, ¿sí? ¿Y por qué es tan exigente Dios? Porque dice la palabra que Él es santo, santo, santo. Es decir, es impecable y nos hace partícipes a nosotros. Por eso dice la Escritura que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestra concupiscencia. A causa de nuestro deseo de la carne, nosotros perdemos las bendiciones de Dios. Entonces tenemos que estar prestos a qué es lo que el Señor demanda. Y el Señor le hizo dos peticiones a Moisés y a Aarón, porque ahí estaba Aarón. ¿Y cuáles son las dos peticiones? Le dijo: toma la vara, número 1, y reúne a la congregación. Esa era la primera demanda. Tú y Aarón, tu hermano. Y aquí viene la segunda: y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Habían dos peticiones. No había dónde confundirse. No había dónde extraviarse. Pero, hermanos, una cosa es poner atención y la otra es mantener el enfoque de lo que Dios quiere de mí. Mantener el enfoque de lo que Dios demanda. Tomo la vara, reúno a la congregación y ahora tengo que hablarle a la roca. La roca era la peña espiritual de Israel. La peña era la peña de Oreb. La peña era tipificada por nuestro Señor Jesucristo. Y en Cades Barnea ya habían tenido la misma condición y Dios le había ordenado: pégale a la peña. Ahora no le está diciendo que le pegue, le está diciendo que le hable, porque cuando le pega tipifica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir,
que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de acontecer en los postreros tiempos. Y esa roca espiritual que seguía a Israel era Cristo. Por lo tanto, ya no tenía por qué pegarle, porque ya había sido sacrificada. Tenía que hablarle. Y acá es algo que demuestra que los beneficios que recibirían del Mesías iban a ser igual que los primeros. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que no puede crucificarse a Cristo dos veces. Así como María murió una sola vez, así Cristo también murió una sola vez por nuestros pecados. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, dice la Escritura: capítulo número 9, versículo número 25, dice la palabra de Dios: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que Cristo muere una sola vez por los pecados. No puede morir dos veces. Así como el hombre muere una sola vez, así también él murió una sola vez. Ahora, cuando lo golpeó la peña, era la crucifixión. Ahora ya no tenía que pegarle. Ahora el Señor le dice: háblale. ¿Por qué le dice háblale? Porque hoy nosotros a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibir de Jesús la bendición? Hablarle. A Jesús ya no lo podemos crucificar, porque si no, seríamos apóstatas. Y los apóstatas son los que niegan la fe. Y los que niegan la fe, ya no hay sacrificio que pueda perdonar sus pecados. Por lo tanto, nosotros, cuando queremos un beneficio de la roca que es Cristo, lo que hacemos es hablar con Él. Le decimos: Señor, concédeme. Señor, necesito. Por eso, hermanos, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios: versículo número 11. Dice:
aún del 7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Solo pedir. Es decir, la tipificación de hablar a la roca era demostrar que los beneficios para ese pueblo sediento iban a estar sustentados en hablar. Pero aquí es donde acontece la falta de enfoque. Dice la palabra de Dios en el verso número 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Fue obediente. Tomó la vara como Dios se lo había ordenado. Y dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Ahí también obedeció. El problema es cuando, una vez reunidos, dice la Escritura, verso número 10, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ahí está el error. ¿Qué error más grave? Primero dijo, oíd rebeldes. Moisés se exaltó. Moisés se enojó. Y el enojo es pecado. Cuando nosotros nos exaltamos, cuando perdemos el sano juicio y hablamos abruptamente, como decimos, se me salió, perdone porque se me salió. Es decir, habló sin pensar, porque estaba enojado. Ese es pecado para Dios, porque podemos ofender. Y lo que más cuesta es pedir perdón. Nosotros la disfrazamos, disculpe, me equivoqué. Eso no es pedir perdón. Pedir perdón es reconocer delante de la persona y hacerle sentir que hubo un agravio, que ocasionó un malestar en él y que reconozco que mi actitud no fue la correcta y que le cedo el derecho a que me perdone o que no me perdone. Pero se extralimitó Moisés y dijo, oíd rebeldes. Primer pecado. Segundo pecado, os haremos sacar agua de la peña. No era él la fuente es Dios. El pecado es la autoexaltación, como que él era el protagonista con Moisés, porque dice la palabra, os hemos de hacer salir aguas de esta peña.
No era él, era Dios. Solo tenía que hablarle. Pero ahí está atribuyéndose él los méritos. Eso se llama no consagrar a Dios. No santificar a Dios. Hermanos, nosotros solo somos intermediarios. El que vengamos y nosotros nos querramos echar los méritos es pecado. Es Dios. Es Dios el hombre. Solo es un facilitador. La gloria es de Él, no del hombre. Pero Moisés en su enojo dijo: os haremos salir agua de la roca. Autoexaltación. Estaba tomando un lugar que no le corresponde. Y dice la palabra, dice verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Tercer pecado. Golpeó la peña 2 veces. Y el Señor le había dicho: háblale. Y él fue y la golpeó. Hermanos, perdió el enfoque. El evento o suceso más dramático, duro, que marcó la vida de Moisés fue este. Porque debido a eso el Señor le dijo que no iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. A esta altura Moisés tenía como 120 años. Había trabajado toda su vida. Su anhelo, su deseo, su visión, su enfoque era ser de bendición para Israel y llevarlo hasta la tierra prometida. Pero el Señor le dice en el verso 12: por cuanto no creíste. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que el hombre de Dios sea incrédulo? No le creyó a Dios. Hermanos, actuó humanamente. Cuando le dijo: háblale a la roca. Bueno, ¿y quién le anda hablando? Como que le digan: háblale a la pared. ¿Cómo le voy a hablar a la pared? Le voy a hablar a la pared. Háblale a la pared. Si el Señor le dice: háblale a la pared, usted tiene que hablarle a la pared. Pero si empieza a cuestionar: no, ¿cómo decir la pared no me va a contestar? Empieza humanamente. Se va a volver incrédulo. El error de Moisés fue ese. Moisés no creyó. No dice la palabra. Lo dice en el sentido de que Dios está afirmando. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios nos conoce por completo. No ha salido la palabra de nuestra boca y Dios ya la sabe. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conocía a Moisés. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo número 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Pero, ¿y por qué dice que no creímos? Podrían haber dicho ellos: el Señor lo sabe. Él lo conoce todo. Él conoce. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de la congregación. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Adorar a la roca.
dame de beber. Solo eso te dije. De tu manantial, dame a la roca. Solo tenía que adorar la roca. Solo eso. Cuando somos obedientes, las cosas son diferentes. Cuando no creemos, hermano, mire, congréguese. Qué duro. No, tengo tanto que hacer. Todo lo que usted tenga que hacer es urgente. Pero lo importante es lo que Dios demanda de nuestra vida. Lo demás es urgente. Todo lo demás es urgente. Lo importante es Dios. Lo que Dios demande de su vida. Porque Dios conoce su levantarse y su acostarse. Dios conoce lo que tiene preparada para su vida. Dios quiere bendecir su vida. Dios no quiere ningún mal para sus hijos. Pero debemos de ser obedientes. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, la razón de la incredulidad para santificar a nuestro Dios generó la incredulidad 7 pecados. 7 pecados. Primero, el enojo. Ese fue el primer pecado. Ahí empezó lo malo. Segundo, no glorificó a Dios. Dijo, os haremos sacar agua de la roca. No glorificó, se autoexaltó. Tercero, se dirigió a Israel y no a la roca. Cuarto, quebrantó el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no habló a la peña, le habló a la congregación. Si él hubiese sido obediente, él no le hubiera hablado a la congregación, se hubiera ido directo a la roca, a hablarle a la roca, a adorar a la roca, a exaltarlo. Pero ¿cómo le iba a pedir a la roca? Solo tenía que adorarlo. Señor, tú que eres poderoso para solventar la sed de este pueblo, ahora, Señor, que vean que tú nos das agua de la roca. Sencillo. Pero quebrantó el mandamiento y no habló a la roca. Quinto, golpeó 2 veces la roca. Sexto, no creyó. Y séptimo, no santificó a Dios. Santificar a Dios es el acto reverente de honrarlo a Él por lo que Él es. Santificar a Dios es el acto reverente de honrar a Dios por lo que Él es. No por lo que me da, sino porque Él es Dios. Y Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él, porque Él nos amó primero, no nosotros a Él. Por eso tenemos que santificar a Dios. Y santificar a Dios es el acto reverente de honrarlo a Él por lo que Él es. Amén. Él es poderoso. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es misericordioso. Él es compasivo. Hermanos, cuando
Moisés actuó de esa manera. Se vino abajo todo aquello que él había edificado. Como dijo Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Pongo mi cuerpo en servidumbre y lo golpeo no como quien golpea el aire. No sea que siendo heraldo para otro venga a ser reprobado. Pablo estaba hablando de que él se esforzaba y que para muchos, ante los ojos de muchos, era un varón de Dios, pero que delante de Dios podía ser reprobado. No está hablando de salvación, está hablando de los galardones. Igual Moisés no es que fue mandado al infierno. No. Lo que Moisés fue privado fue del galardón de entrar al reposo del pueblo de Dios. Y por eso le dolió en su alma. Y Dios parece que fuera un Dios acá que no se compadece. Pero nuestras decisiones, nuestras actitudes, siempre van a generar un efecto delante de Dios. Y decimos, pero un pecado tan sencillo, solo porque no lo santificó. Sí, ¿por qué? Porque el supremo gobernador moral del universo exige lealtad. O sea, pero eso es igual ahora. Pero ¿y por qué no nos mata? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sí? Pero ¿qué demanda Dios de nosotros? Demanda lealtad. Y la lealtad es obedecer. Lo contrario de la lealtad es desobedecer. Y desobedecemos cuando somos incrédulos. Entonces, desobedecer es ser desleal. Ser leal es obedecer, es cumplir lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso termina este capítulo cuando dice en el verso 23, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Las aguas de la rencilla se le llamó a este momento en el cual golpearon la peña. Y por haber hecho eso, ahora el sumo sacerdote iba a morir para que se cumpliera la palabra de Dios. Porque Dios respalda su palabra. Y dice el verso 25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras
y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Hermanos, iniciamos con la muerte de María, terminamos con la muerte de Aarón, pero la muerte de Aarón estaba señalando el fin de la peregrinación de Israel. De aquí en adelante, Israel va a marchar, pero ya no deambulante, ya no va a andar errante por el desierto, sino que va a estar dispuesto a ingresar a la tierra prometida. Pero antes va a morir Moisés. Pero antes de que Moisés muera, la reproducción del liderazgo va a ser efectiva en Josué para darle vida a este pueblo duro de servicio. Por eso, hermanos, termino con esto. Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Una esclavitud marcada por el maltrato, marcada por la opresión, marcada por el castigo, pero de igual manera, Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado, homosexualidad, prostitución, drogas, borracheras, mal hablado. O sea, todo lo que usted pueda pensar, ahí estábamos sumergidos en el lodo cenagoso. Y ahí llegó el Señor, metió su mano, nos sacó, pagó un precio, la sangre del Cordero, nos lavó en la sangre del Cordero, nos puso sobre la roca inconmovible de los siglos, sobre el fundamento de la iglesia, sobre la roca de Oreb, sobre la peña del desierto, nuestro Señor Jesucristo, y nos habilitó para que hoy podamos ser testimonio vivo de su gracia, de su misericordia, de su amor, para que seamos leales a Él. Porque estábamos condenados a la muerte eterna. Mas ahora vamos hacia la patria celestial. Amén. Por eso, el supremo gobernador moral del universo exige lealtad. Y nosotros le debemos lealtad a Dios. Recuerde, tengo que obedecer. Tengo que cumplir. Tengo un compromiso. Estamos comprometidos con el Señor. Somos la esposa del Cordero. Hay un compromiso. Desde el día que Él nos compró, somos propiedad de Él. Y Él exige lealtad. Amén. Si no somos leales, cada quien recibirá lo que siembre. Pero Dios quiere que seguimos vida eterna y que los beneficios en esta vida sean manifiestos de manera abundante para cada uno de nosotros. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere bendecir tu vida. Solo tienes que obedecer, cumplir y estar comprometido. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias
Porque los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos habilitan para ser bendecidos. Le suplicamos, Señor, que podamos siempre obedecer su palabra, cumplirla y tener ese compromiso. Pues su palabra dice que somos deudores al Espíritu, no a la carne, sino al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder mantener ese compromiso con el Espíritu. En el nombre de Jesús. Esta mañana yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, levante su mano, vamos a orar. O si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, hoy es una buena oportunidad. Levante su mano, vamos a orar. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera abrir su corazón, reconciliarse con el Señor? Quiera darle su vida a Cristo, levante su mano ahí donde se encuentra. Vamos a orar. ¿Habrá alguien esta mañana? Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Le suplicamos que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas para que podamos ser hacedores de su palabra. Y no solamente oidores. Que podamos, Señor, honrarlo a usted con nuestra obediencia, con nuestro cumplimiento, con nuestro compromiso para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.